Bueno, estamos en el ejercicio 13 del práctico 18 de aplicaciones de integrales dobles. En este caso nos dan que calculemos el momento de inercia de una lámina plana de forma triángulo isósceles, rectángulo de cateto A con respecto al vértice del ángulo recto. La densidad es constante. Entonces, básicamente hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, el concepto de momento de inercia. El momento de inercia más o menos nos da el dato de que si yo tengo, por ejemplo, clásico caso, tengo una rueda, bien, plana, y que gira un círculo. Si esto está girando, el momento de inercia lo que me da de información es que cuando más momento de inercia tenga, más se va a resistir a los cambios en la velocidad del giro. Es decir, si está estático y lo quiero girar, cuando más momento de inercia tenga, más difícil va a ser que empiece a girar, y una vez que está girando, en detenerlo o cambiar la velocidad. Bien, entonces y la otra cuestión clásica es que, por ejemplo, cuando típico problema de tipo de ejercicio que uno hace, que de la bailarina, bien, la bailarina cuando está girando, bien, con la clásica pata ahí, cuando cierra los brazos y está girando y abre los brazos, lo que hace la bailarina es cambiar su distribución de masas y hace que cambie su momento de inercia. En este caso disminuye acá tiene un momento de inercia menor que a este caso, es mayor al que está acá, bien, entonces hace que acá gire más lento y este un giro más rápido. Bien, entonces el concepto de momento de inercia está relacionado, esto obviamente estoy diciendo algo muy básico, eso lo vieron en más detalle en física, eh, está relacionado, es muy similar a la masa en el movimiento inercial, en el movimiento rectilíneo. El momento de inercia es el que nos indica la velocidad de giro, perdón, es el equivalente de la masa en el momento rectilíneo, es como la masa en el momento de giro, en el giro, ¿bien? Entonces, cuando más momento de inercia tiene, más se va a resistir al giro y más difícil hacer los cambios que, que cuando menos momento de inercia tenga. ¿Por qué estado de momento de inercia? Por dos cosas. Por ejemplo, si yo tengo un círculo, un, un disco, dos discos iguales, pero uno es de plomo y el otro es de telgopor, el de telgopor va a girar más fácil que el de plomo. El de plomo me va a costar, tengo que hacer mucho más fuerza para lograr que gire y que quede en giro, y una vez que está girando, frenarlo me va a costar más que el de telgopor. Es decir, la diferencia entre uno y otro es la densidad o la masa, ¿bien? Es decir, la masa, pero en concepto general es la densidad. La densidad está dada, es la que nos indica que cuando más densidad tiene, si es más grande la densidad, más grande va a ser el momento de inercia. Y después el de la bailarina nos indica que cuando la concentración está de masa está más cerca del eje de giro, en este caso la bailarina es el eje de giro, cuando más cerca está, o mejor dicho, cuando más lejos está, más momento de inercia tiene, más difícil va a ser el giro, por eso gira más lenta, ¿bien? Por consiguiente, si tuviéramos que girarla, le tenemos que hacer más fuerza para girarla así que cuando girarla así. Por eso cambia la velocidad de giro y por eso gira más lento, ¿bien? Entonces,
La otra cosa que entra en juego acá es la distancia, particularmente al cuadrado, ¿bien? Entonces, cuando más distancia al cuadrado tiene, más momento de inercia. Entonces, es importante tener en cuenta en que los dos conceptos que juegan en el cálculo del momento de inercia es la densidad, o sea, cómo la masa está distribuida en todo el objeto, y la distancia de este objeto con respecto al eje de giro. Entonces, en este problema me pide que calcule el momento de inercia de un triángulo isósceles de cateto A, cateto A, y me pide que calcule el momento de inercia con respecto a este eje de giro. Es decir, si yo quisiera girar a este triángulo alrededor de ese eje, tengo que calcular el momento de inercia para tener en cuenta la resistencia que va a tener. Ahora, algo que ustedes vieron en clase es que el momento de inercia, entonces, perdón, antes de que avance eso, ¿cómo vamos a plantearlo matemáticamente para que esto lo podamos resolver usando la fórmula que vimos en clase? Es planteando a nuestro triángulo isósceles en el origen de coordenadas. O sea, el punto de giro, y eso es importante, plantearlo en el eje de coordenadas. O sea, esta es nuestra y nuestra otra x, es decir, plantear a, a nuestro triángulo directamente ahí. Además, expresarlo en función de forma de funciones, así nos queda una región que podamos usar el concepto de integrales, ¿bien? Entonces, es decir, por ejemplo, a esto de acá lo expresemos como y igual a x, perdón, igual a menos x más a, ¿bien? Bueno, esto es simplemente x igual a 0, igual a 0. Bien, entonces, este es nuestro triángulo. Queremos calcular el momento de inercia. ¿Por qué lo planteamos así? Porque con esto podemos hacer uso de las cosas que vimos en clase, que el momento de inercia con respecto al origen es igual a la suma del momento de inercia con respecto al eje x más el momento de inercia con respecto al eje y. Bien, el primer concepto importante tener en cuenta, que ustedes lo vieron en teoría. Hasta la demostración, esto ya está acá. Con respecto al origen respecto al origen, es la suma de los momentos de inercia con respecto a los ejes. Ahora, el cálculo del momento de inercia con respecto a los ejes son estas dos fórmulas que están acá. El momento de inercia con respecto al eje x es este, y el momento de inercia con respecto al eje y es este. Entonces, esto de acá es el momento de inercia con respecto al origen. Este es el momento de inercia con respecto al eje x, y este es el momento de inercia con respecto al eje y. Entonces, fíjense lo importante, es que si ustedes están calculando con el y, acá tiene que aparecer el x al cuadrado. Si ustedes están calculando x, tiene que aparecer y al cuadrado. ¿Por qué eso es así? Porque la distancia al eje x está dado por y. Bien, esta distancia es de y. Bien, esta distancia está dada por y. Bien, de cualquier punto de nuestra lámina. Bien, no necesariamente de todo el borde de la lámina. Es decir, lo que hace esta fórmula
que también descalcula el momento de inercia para todos los puntos correspondientes a la lámina y luego los integra uno solo. Entonces para cada punto le calcula la distancia al eje X, que está dado por el valor de Y, y ve el valor que tiene en ese punto la densidad, en cuánta masa tiene ese punto. Bien, por eso necesita esta forma. Entonces, el momento de inercia con respecto al origen es la suma de esos dos. Y fíjense que aparece la distancia, entonces la distancia al cuadrado, como habíamos dicho, y la densidad. Entonces el chiste de todo esto está en que uno lo que hace con esta integral doble es calcula, como acabo de decir, para cada punto de nuestra lámina el momento de inercia, y simplemente esto lo que está haciendo es sumarlos a todos. Bien, que ustedes en momento de física uno a veces usaba, bueno, decía esto es una partícula y calculaban el momento de inercia con respecto al origen, por ejemplo, calculaban con esa distancia al cuadrado y la masa. Bien, como ahora estamos en un objeto que tiene muchos puntos, ya no es una masa sino es una densidad, y calculan para muchos puntos y los suman a todos. Acuérdense que el concepto de integral es ese de sumación, bien, de sumar. Nada más que la distancia en que cada punto es infinitesimal, entonces necesitamos usar integrales. Y el, el quid de la cuestión está acá, es plantear a nuestro rectángulo, a nuestro triángulo, ponerlo el punto de giro, que es el ángulo rectángulo, dice, como dice ahí, el vértice del ángulo recto, ponerlo justo en el origen de coordenada, de tal forma que yo puedo usar esta fórmula y no tengo que hacer nada raro para poder calcularlo. Bien, tengo que calcular jx, jy y después simplemente hago la suma de ambos. Y con eso puedo saber el momento de inercia de mi rectángulo isósceles, mi triángulo, rectángulo isósceles, y con respecto al eje, al cateto, perdón, respecto al ángulo recto. Entonces, voy a quedar con estas fórmulas, así no los tenemos a mano. Vamos a poner acá al costadito. Vamos a achicar si no molesta. Ahí, ahí, ahí. Entonces, vamos a empezar por la JX y la JY. Entonces, ¿qué nos falta por ver nomás? La densidad, la función de densidad. La función de densidad en este problema particular, y eso va a depender de cada problema, tenemos que leer del problema, tiene que decirnos. En este caso nos dice la densidad es constante. Por ejemplo, es una chapa de metal, una chapa de acero, esas que se venden en una herrería, digamos, hierro o cualquier lado, que uno va a comprar una chapa de acero y la corta en forma de triángulo. Eso va a tener densidad constante porque las chapas de acero tienen tendencia a tener, con cierto margen de error, densidad constante. Entonces lo que vamos a decir que vale, densidad vale K, bien, porque no sabemos cuánto, es un valor constante. Podría ser el acero, podría ser, qué sé yo, telgopor, también telgopor es constante, parece que sí constante, bien, no tiene, o sea, no, es todo una sola cosa, bien, es una lámina plana. El concepto que tienen que tener en cuenta es que cuando decimos lámina plana es que el espesor es muy chiquito frente a las dimensiones de X de Y. Por eso trabajamos con láminas planas, es decir, la tercera dimensión es despreciable frente a las otras dos. Si no, tenemos que usar los conceptos de integrales triples, que lo van a ver la clase que viene, ¿bien? Pero el momento de inercia se puede extender obviamente a tercera dimensión y ahí ya son para cualquier figura, no necesariamente láminas planas, ¿bien? Acá cuando hablamos de láminas planas es que estamos refiriéndonos que nuestro espesor es despreciable frente al tamaño de lo que es lo que es las otras dos dimensiones. Por ejemplo, una plancha de acero, digamos, podemos omitir el espesor y los cálculos no van a ser, el error que cometamos no va a ser muy grande. Entonces, teniendo el espesor calculamos el momento de inercia con respecto al eje X. Nos va a quedar la integral de nuestra región. Entonces nos va a quedar
k por i al cuadrado de a. A este ejercicio lo vamos a resolver usando sin cambio de variable, no necesitamos hacer nada. Esto lo podemos expresar, fíjense, en como, en nuestra región, como, podemos expresarla como una T1, bien, xy tal que, fíjense, la y que esté, la y está entre esta cosa de acá y 0, bien, entonces está entre menos x más a, menor o igual que y menor o igual que 0, y la x va a estar entre 0 y a, bien, acuérdense que tiene que ser número, bien, entonces va a estar entre 0 y a. Acá puse otra más otra vez, va primero el 0. Bien, ahí nos quedan los dos límites de integración. Bien. Entonces ya con eso podemos expresar esto que tenemos acá. Nos va a quedar la integral entre 0 y a de la 0 menos x más a de la k por i cuadrado de x, de y de x, perdón. Bien, no implica ningún cambio de variable porque no es nada conocido, tampoco hace una transformación porque, fíjense, nos quedan cosas sencillas. Si resolvemos esto, nos queda entonces la integral entre 0 y a de k por i cubo sobre 3 entre 0 y menos x más a de x. Es decir, nos va a quedar la integral entre 0 y a de k por, esto lo ponemos acá afuera directamente. Acá es una constante, entonces nos queda kk y acá nos queda menos x más a al cubo sobre 3. Bien, porque esto es 0, no importa. De x. Es decir, nos va a quedar, si resolvemos esta integral, te lo ponemos en por sustitución, nos va a quedar acá nos va a quedar menos x más, menos x más a la 4 sobre 4 por 3, 2 entre 0 y a. Es decir, nos va a quedar, a ver, si ponemos, entonces ahora queda k, nos queda menos, acá nos queda menos a más a la 4 sobre 12, menos por menos, y acá nos queda menos, por menos es más, 0 nos queda a la 4 sobre 12. Esto fíjense en que se va porque este es 0, se va a caer de acá, entonces nos va a quedar k por a la 4 sobre 12. Bien, entonces ya calculamos el primer momento de inercia con respecto al eje X. Uno por simetría, miren el triángulo este. Si uno lo ve, si yo lo miro así, lo miro desde acá y lo miro desde acá, estoy viendo lo mismo. Bien, tiene la misma densidad inclusive. Tiene la misma densidad. Yo lo miro desde abajo, lo miro de costado. Si yo lo rotara, ustedes no se darían cuenta de que es la misma figura. Bien. Mejor dicho, no se darían cuenta que está rotada, eso quiere decir. Es la misma figura. Deberíamos esperar que la j tiene que darme k por a cuadrado sobre 12 porque, como digo, tanto para el eje, la distancia para el eje y como para el eje x es lo mismo. No cambia nada, está todo a la misma distancia, está todo igual, con la misma densidad, entonces no debería cambiar. Tenemos que esperar este mismo resultado. Bien, veamos si se cumple. Entonces ahora acá nos va a quedar entonces, me falta uno más acá, calcular la JI
es decir, x al cuadrado, x al cuadrado. Entonces acá resolvemos la primera integral, nos va a quedar el k afuera entre 0 y a de la x por paréntesis perdón, y entre 0 menos x más a de x, es decir, nos va a quedar k 0 y a de x en menos x más a, menos 0 a 0, entonces nos queda 0 de x, es decir, nos va a quedar acá la integral entre 0, sin olvidarnos de acá, a de menos x cuadrado más a por x, diferencial de x. Ahora si resolvemos eso, nos queda k por menos x al cubo sobre 3 más a por x cuadrado sobre 2 entre 0 y a, es decir, nos va a quedar k menos a al cubo sobre 3 más a por a cuadrado sobre 2 y el otro se va a hacer 0, entonces trabajamos. Acá me cometí un pequeñito error que me hizo que todo esté mal, que es esto de acá. Miren, esto era acá al cuadrado, me olvidé, estaba cuando el momento de inercia estático. Esto es al cuadrado, entonces acá me va a quedar x cubo, x cuadrado. Entonces cuando resolvamos esta integral, nos va a quedar menos x a la 4 sobre 4 más a por x cubo sobre 3. Bien, entonces nos va a quedar menos, entonces ahora sí nos queda menos a la 4 sobre 4 más a por a al cubo sobre 3, es decir, nos va a quedar k por menos a la 4 sobre 4 más a al 4 sobre 3. Hacemos la suma y nos va a quedar 4 por 3, 12. Nos queda menos 3 a la 4 más 4 a la 4. Es decir, nos va a quedar k por a la 4 sobre 12. Bien, como esperábamos. Fíjense que habíamos dicho que, como nos dio el ejercicio anterior, teníamos que esperar lo mismo porque, como digo, si uno lo mira desde abajo y uno lo mira desde este costado, esta lámina es lo mismo, es simétrica. Y al ser la densidad constante, no cambiar nada, entonces los puntos de esta distancia me tiene que dar el mismo momento de inercia que los puntos de esta distancia, porque es la misma, ¿bien? Nada más que rotada, 90 grados. Entonces por eso me da el mismo valor el momento de inercia. Entonces, con esto último vamos a calcular el momento de inercia con respecto al origen, que hay que sumar estos dos momentos de inercia y terminamos. Entonces, de acá tenemos que esto es igual a k por a a la 4 sobre 12 más k por a a la 4 sobre 12. Entonces esa suma nos va a dar simplemente k por a la 4 sobre 6. Bien, entonces ese es el momento de inercia con respecto al centro. O sea, si yo quisiera girar esto, es decir, quiero ir girando, hacerlo girar, empezar a hacerlo girar. Bien, y así hacerlo girar así.
o no importa el sentido de giro, pero quiero hacerlo girar. Para girarlo va a depender de la densidad que tenga, o sea, si estoy usando una chapa de acero, o una de plomo, o una de bronce, o una de aluminio. Un aluminio, por ejemplo, con una de plomo hace muy diferente de estas densidades, por más que sean constantes. Entonces una de aluminio va a ser más fácil que girar que una de plomo. Ahora, solo tomando en cuenta la densidad, la relación es lineal, es decir, cuando más denso es linealmente más difícil girarlo. Ahora, cuando más largos estos dos valores, bien, cuando más lejos llegue, cuando el valor de A cambie, por ejemplo, 1 centímetro, y después uso 2 centímetros, fíjense en cómo escala rápidamente. 1 centímetro le lleva simplemente K sobre 6, en cambio cuando tengo 2 centímetros es 2 a la 4, es 2 a la 16, o sea 2 a la 4 es 16, entonces 16 veces más, bien, entonces eso es un punto importante del momento de inercia. Una chapa con lados 2 de un triángulo rectángulo le lleva 16 veces más momento de inercia que uno de, de 1 centímetro, ¿bien? O de 1 metro con 2 metros. Bien, por eso cuando la bailarina abre y cierra cambia tanto y la velocidad de giro, porque esa distancia está dada por un factor de potencia, no es lineal, ¿bien? Entonces eso relaciona un poco con la física.